pandemia del coronavirus puso al sistema de salud en el centro del debate público. Se habló de fortalecerlo, de prepararlo, de ganar tiempo. La emergencia llevó al primer plano problemáticas ya conocidas y abrió la oportunidad de debatir su gran potencial de mejora. La buena noticia es que partimos de un consenso. En Argentina estamos de acuerdo en que la salud es un derecho que el país reconoce y garantiza. Aún así, estamos lejos de un sistema de salud perfecto. La necesidad de una reforma es un debate cada vez más urgente, que no suele ser una prioridad de política pública. Ya superamos la emergencia, pero no queremos que el tema salga de la agenda. Convocamos a referentes de todos los sectores involucrados para que nos ayuden a diagnosticar al sistema de salud argentino en la búsqueda de espacios de construcción colectiva. Una reforma posible empieza por diálogos y consensos. Este ciclo es un primer paso. En este diálogo presentamos a Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud de la Nación, médico, magíster en epidemiología clínica y doctor en salud pública. Dirige el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud, fundador y director general del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Es investigador independiente del CONICET. Lo presenta Daniel Maceira, investigador asociado a Fundar, doctor en Economía por la Universidad de Boston, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador independiente del CONICET. Es miembro del Consejo Ejecutivo de Health Systems Global. Entonces empezamos con algo tranqui. ¿Qué pensás del sistema de salud argentino? Una pregunta fácil. Exacto. Y en términos de la pandemia, ¿qué viste que funcionó y que no funcionó del sistema de salud? A ver, primera reflexión, el sistema de salud, inclusive a la luz de la pandemia, es un sistema de salud bastante más robusto que lo que en general se dice. Y comparado con los países de la región, probablemente sea el sistema más sólido. Más allá de todas sus luces y sus sombras, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la enorme fragmentación, segmentación, en fin, todas las cuestiones que ya conocemos en general, que son enormes limitaciones, la incapacidad del Ministerio de Salud de la Nación de poder articular e integrar mejor las estrategias nacionales, porque bueno, la salud fundamentalmente está muy descentralizada en las provincias y en algunas provincias en los municipios, lo cual hace muy difícil o mucho más difícil poder, como te decía, integrar, articular las políticas, sobre todo frente a la emergencia de una catástrofe sanitaria como fue la pandemia, como es la pandemia. Así que en ese sentido, por un lado es un sistema de salud muy sólido y de hecho se vio la solidez porque más allá del tiempo de preparación del sistema de salud en cuanto a mejoramiento de la disponibilidad de camas hospitalarias o de terapia intensiva o equipamiento, insumos, refuncionalización de las terapias intensivas, entrenamiento de los recursos humanos críticos, etcétera, eso fue hecho sobre la base de un sistema de salud bastante robusto en comparación a los países de la región. Eso y la ventana que nosotros tuvimos de algunos meses frente a lo que ocurrió inicialmente en Europa o en Estados Unidos, obviamente hizo que pudiéramos prepararnos mejor todavía para enfrentar esto. Pero claramente, digamos, tiene enormes limitaciones. Sí. Yendo al punto que vos planteabas de la relación entre nación-provincias, ¿sí? Y considerando que estuviste a cargo del ministerio durante un tiempo, ¿cómo vos ves 2 años? ¿Cómo ves ese vínculo? ¿Cuál es la relación que existe así naturalmente? ¿Cuáles son los temas que vos ves que habría que fortalecer? ¿Cuáles son las crisis que aparecieron en la relación con provincias? Bueno, la salud pública no es una de las políticas que las provincias deleguen en la nación, claro, como la CEU, como las relaciones exteriores, la defensa, etcétera. Con lo cual, las provincias siguen conservando la potestad de poder definir sus propias políticas y administrar sus propios recursos. Esto además fue hecho de una manera bastante caótica en la dictadura, en el proceso militar y que terminó en la década del 90 con una descentralización que fue funcionalmente bastante mal hecha. Y donde el Estado Nacional, el Ministerio de Salud, quedó con pocas herramientas para, como decía recién, para poder articular las políticas. Con lo cual, ahí tenés un serio problema. Sobre todo cuando tenés que enfrentar
por ejemplo, una situación de catástrofe como fue la pandemia y como es la pandemia. Entonces ahí se ven las enormes limitaciones del rol que tiene que tener el Ministerio de Salud de la Nación de rectoría. Ahora, en la diaria, y en la diaria es una cuestión de, digo, en mi gestión, nosotros nosotros teníamos claro lo que queríamos hacer. Por ejemplo, el objetivo primario fue la expansión de la cobertura universal y de la cobertura efectiva. Y creo que ese fue el objetivo más importante de nuestra gestión, para lo cual nosotros nos apalancamos en programas de financiamiento internacional, donde definimos políticas de incentivos, e íbamos avanzando básicamente en el diálogo con las provincias, pero todo dependía de que nosotros pudiéramos ser lo suficientemente convincentes como para que adhirieran las provincias a esto. De hecho, nos costó bastante, y más allá de las transferencias financieras, que un poco es el incentivo, el instrumento que en general permite alinear un poco las políticas. Bueno, de las 24 distritos hubo 2 que nunca terminaron de firmar la adherencia. Sí. Decías, pero ¿por qué no van a firmar un programa que transfiere recursos para mejorar la calidad de atención, para expandir programas de atención primaria, transformación digital, cobertura prestacional, y sin embargo no lo logramos? O sea que siempre tenés que ir por el consenso, el diálogo. Es un poco la instancia es el Consejo Federal de Salud, claro, las plenarias, pero después están las relaciones radiales que vos tenés con cada una de las provincias. Sí. Aparte de la zanahoria en términos de incentivos financieros, ¿hay algo que esté protocolizado? ¿El COFESA facilita esto? Más o menos. Hay zanahoria, pero no hay palos. Sí. O sea, hay zanahoria. Si bueno, yo te transfiero si vos adherís a esto. En general, por ejemplo, en el programa de cobertura, de ampliación de la cobertura, ¿cómo es la lógica del programa Sumar, de muchos programas de financiamiento internacional, donde vos acordás, digamos, acordás los objetivos y las metas, y de acuerdo a eso vas transfiriendo recursos? En general, esa es la zanahoria. No es que haya un palo. Si vos incumplís, bueno, no recibís esa transferencia, pero no es que haya penalidades por hacerlo. Y lo cual, digamos, en general, y eso es inherente al sistema federal, no solo de salud, no hay condicionalidades, digamos, a la transferencia, por ejemplo, de recursos para la coparticipación. Es decir, vos transferís recursos contra nada. Claro. Es como es un derecho adquirido, no hay nada que condicione la transferencia. Por eso estos programas de transferencia condicionada de recursos en función del cumplimiento de metas es, digamos, un poco más sofisticado en el sector público. Pero, de nuevo, no existe, digamos, una zanahoria, no existe palo, y es toda una cuestión de consenso, diálogo, etc. Todo es sobre el pucho. Cada punto tiene una negociación. No hay nada protocolizado, no hay normas. No, por ejemplo, nosotros hicimos un plan, digo, te pongo para aterrizar, porque si no es muy abstracto la discusión. Nosotros, por ejemplo, diseñamos un plan de implementación de las políticas de ampliación de la cobertura efectiva. Esto implicaba, digamos, el cumplimiento de ciertas normativas, de ciertos indicadores, todo acordado, y sí, vos adherías a ese protocolo. Sí. Sí. Y esto ocurre, digamos, con muchos otros. Ahora, yendo en términos de cobertura universal, ¿cómo uno va sumando al resto de las instituciones? ¿Cuál es la relación entre el ministerio que vos tuviste con la superintendencia? ¿Cómo la ves ahora? En general, te diría que, paradójicamente, el Ministerio de Salud tiene mucha mayor incumbencia sobre la seguridad social nacional que sobre el sector público, digamos, de las provincias. Porque a través de la superintendencia vos controlás y supervisás todas las obras sociales nacionales, que con más o menos 14, 15 millones de personas. Claro. Sin embargo, en general, la superintendencia, digamos, tiene una suerte de independencia de la órbita del ministerio, que está dada por todo lo que tiene que ver con la historia política, ¿sí? Y en esta historia política, digamos, la superintendencia ha estado siempre fuertemente dominada por los sindicatos, por algunos sindicatos, y siempre han sido ellos por el Ministerio de Trabajo, siempre han sido ellos quienes han puesto a la gente, con lo cual la relación a veces no es tan armónica ni tan alineada como uno quisiera. Nosotros igual hicimos en nuestra gestión, tuvimos en alguna etapa una mejor integración con la superintendencia para poder
comenzar a trabajar con la seguridad social. Pero siempre es, a pesar de que en realidad el control lo tiene el Ministerio de Salud de la Nación, es mucho más difícil. ¿Y hubo coordinación? ¿Hay una agenda de temas que fueron cubriendo? En la época de mi gestión, sí. Nosotros tratamos de avanzar sobre una refuncionalización de muchas obras sociales. Por ejemplo, no sé si después vos lo vas a preguntar, pero en la Argentina, de las 290 obras sociales nacionales más o menos que hay, 70% tienen menos de 30.000 beneficiarios, que es el número crítico, por debajo del cual no tenés flujos de financiamiento ni fondos mancomunados estables para, por ejemplo, poder asegurar cierta estabilidad de las prestaciones. Nosotros propusimos en ese momento avanzar con las obras sociales, con la CGT, e empezar a consolidar, cosa que ya se está hablando ahora. Es inviable tener 70% de las obras sociales que no tienen viabilidad ni financiera ni prestacional. Así que, bueno, eso fue un proyecto que tuvimos. Lamentablemente todo se cayó cuando vino la crisis a mediados del 2018 y ya fue muy difícil remontar, digamos, políticamente de la relación con la CGT, con las obras sociales. El otro punto fue con la CGT, la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, que también fue un proyecto frustrado, ¿no? Hablemos un poquito de eso. Y nada, quedó, si bien la agencia, digamos, que es un organismo para definir de manera objetiva, explícita, transparente las políticas de cobertura, en un momento en el cual los gastos en salud y la sustentabilidad en el mediano plazo del sistema de salud es un problema serio, un desafío muy serio para los sistemas de salud en el mundo, pero en la Argentina ni que hablar, y donde estamos todos de acuerdo. La seguridad social, el sector público, el sector privado, te diría hasta la industria farmacéutica ya lo ve como algo que es irreversible e irremediable. Aún así no se pudo avanzar, y no se pudo avanzar por un mal manejo político. O sea, quedó muy atado a meter todo en un paquete de reforma laboral y Agencia Nacional, decir, bueno, te doy estas zanahorias y me aceptás esto, la reforma laboral, el blanqueo. Y bueno, por supuesto que cuando se empezó a empiojar la situación hacia mediados finales de 2018, principios de 2019, ya fue, digamos, virtualmente imposible avanzar sobre algo en el cual estábamos todos de acuerdo. Pero hay un tema que estás trayendo que es bien interesante, y es cuando uno piensa en cambios sectoriales, la reforma de salud o los cambios hacia un sistema de salud más inclusivo, equitativo, eficaz, etcétera, uno no piensa en los condicionantes políticos que están por afuera del sistema, ¿no? O sea, uno no plantea esto que decís, bueno, hay una reforma laboral en juego y por tanto parte de la negociación pero es parte del involucra problema. Mirá, ese tipo de ahora que estoy más así temática. Tranquilo en mi vida, más o menos tranquilo, pero que estoy estudiando un poco más sobre qué implementación de políticas públicas, estoy dando unos marcos conceptuales. Hay uno de un politólogo americano que se llama Kingdom, que describió 3 ejes, 3 grandes corrientes para la implementación de políticas. El problema, las políticas en el sentido de las políticas de salud y lo que yo llamaríamos en español la política de las políticas, porque viste que en inglés es problema, policy and politics. Sí. El tema es que muchos, los que venimos del palo sanitario, muchas veces no entendemos que detrás de la policy y de las grandes ideas que vos tengas y de diseño, vos tenés que conocer a los actores, la influencia, poder, percepción social, posicionamiento, cómo van a interactuar, cómo tenés que vos que debilitar a uno, favorecer a otro. Claro. Y esa es una práctica política que hay que adquirirla. Bueno, yo no la tenía, la fui aprendiendo. Seguro que si yo alguna vez volviera, sería muchísimo más canchero para resolver esos temas. Pero bueno, ese es un problema. Y el tema fue claro. Yo creo que el problema no fue la policy. No fue el problema, porque el problema era la insustentabilidad del sistema de salud, se seguían aumentando los costos y digamos, no había ningún tipo de racionalización en las políticas de cobertura, sobre todo con los nuevos agentes biológicos y las nuevas tecnologías y las terapias génicas y todo lo que implica, digamos, el incremento de gastos en salud, que es un problema de eficiencia y de equidad, porque, digamos, esto obviamente no conspira contra la cobertura universal si vos querés que todos accedan a eso.
Por el otro lado tenés la policy, la política, que claramente era la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, como lo están haciendo muchísimos países del mundo. Pero después, claro, lo que no se reconoció es que eso, después hay que implementarlo, hay que crear la ventana de oportunidad para adoptar e implementar la política, y tienes que conocer a los actores, trabajar con los actores, hacer política pensando en lo que va a pasar, y bueno, eso no se hizo bien. Sí. Esta idea de pensamiento sistémico, ¿no? Totalmente. Que va más allá de la acción pública, incluso del sistema de salud, y que avanza sobre otros actores, y que uno tiene que pensar en el proceso, o sea, en el mecanismo para ir desandando. No, saber qué es lo que tenés, cómo tenés que negociar con la CGT, cómo tenés que negociar con la industria, cómo tenés que negociar con los financiadores privados, en fin. Claro. Tenés que conocer el sector y saber qué es lo que quiere cada uno y saber cómo repartir las cargas. En términos de proceso de negociación, temita PAMI. O sea, cuando... el PAMI es claramente la institución de seguridad social más grande del país. Implica la atención del grupo poblacional que más intensamente usa del sistema, y es el gran comprador de prácticamente todo, ¿no? Medicamentos, 40% del mercado farmacéutico. Exactamente. Ustedes trabajaron junto con el PAMI durante la gestión en el tema de compra de medicamentos. Nosotros trabajamos con PAMI. Contanos un poco. No, con PAMI trabajamos en lo que fue también un programa muy importante que tuvimos de compra consolidada de medicamentos de alto precio o alto costo. Me gusta mejor llamarlos de alto precio. Nosotros trabajamos con PAMI, con algunas obras sociales, obviamente el Ministerio, con algunas provincias, justamente para aumentar el volumen de compra en licitaciones transparentes, con precios máximos, y fijar políticas que permitieran reducir el costo de los medicamentos, básicamente. Hicimos dos procesos. Una fue con hemofilia, medicamento factor 8, que es un medicamento extremadamente caro, y el otro fue con oncológicos. La de medicamentos oncológicos de primera línea, la mayoría de agentes biológicos, realmente fue un éxito brutal. Aumentamos, ahora si te digo cifras, viste, quedan claro. No sé, creo que fueron 1.200 millones de pesos hace 3 años. Qué sé yo ahora, ¿cuánto significaría eso? Pero a eso sumarle que aumentamos la cobertura de pacientes oncológicos por el sistema público en más de 15.000, creo que fueron entre 8 y 10.000 pacientes más. O sea que tuvo un resultado concreto. Esto fue en buena medida porque logramos atraer al PAMI a esto, y tuvimos en general una muy buena relación nosotros con el PAMI. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué harías con el PAMI? Esa es la pregunta del millón, porque viste cómo se creó el PAMI en este país. Sí. Se creó, digamos, porque los sindicatos, fundamentalmente, se sacaron de encima los pacientes crónicos, los pacientes que más demanda, más demandantes, que más servicios requerían, etcétera. En un momento donde todavía, la salud, esto fue en los principios de la década del 70, todavía no era lo que es ahora. Era totalmente, no existía el complejo médico industrial, etcétera. Con lo cual, ¿qué es lo que debiera hacer ahora el PAN? O sea, la verdad que si uno se pone a pensar, por supuesto un esquema extremadamente gradual, la verdad que yo no entiendo la razón por la cual tenemos que tener un seguro para población de más de 65 años o para jubilados, y por qué no pueden seguir estando en las obras sociales, además gozando de los mismos privilegios que tiene cualquier otro usuario o beneficiario de la seguridad social, de poder cambiar, y que además se solidarice el riesgo. Claro. Me parece que el PAMI y de hecho financieramente ha sido siempre inviable. La pregunta es, ¿por qué no se pueden quedar los beneficiarios en la obra social de origen o en la obra social que elijan? Porque en realidad, dentro del esquema de desregulación de las obras sociales nacionales, podrían cambiar también, cosa que no pueden hacer en el PAMI. Claro. Entonces, ¿por qué no? Obviamente esto requiere reformular el financiamiento de las obras sociales, lo que hablamos antes, la consolidación de obras sociales, de un número más razonable, más manejable, y no las 290 obras sociales nacionales que hoy existen.
pero que digamos, los beneficiarios que hoy son del PAMI puedan quedarse o puedan optar al menos inicialmente por quedarse en las obras sociales de origen. Yo creo que eso es un modelo que va a ser más sustentable en el largo plazo la seguridad social. Un tema que engancha con esto es tanto el PAMI como las obras sociales tienen al sector privado como la principal fuente de cuidado, ¿no? Y eso implica que cualquier movimiento, cualquier cambio hacia otro sistema tiene que involucrar la participación de los prestadores privados en el esquema. Hoy 2/3 de la población básicamente se atiende en el sector privado y quería ver qué pensabas, qué había sucedido durante la pandemia y cómo vos ves, cómo avisorás, imaginás un sector privado participando en el nuevo sistema de salud. Como vos decís, el sector prestacional privado da cobertura o da atención en realidad a 2/3 partes de la población argentina, tanto de la mayoría de las obras sociales que subcontratan al sector privado, la red de clínicas y sanatorios, sobre todo las obras sociales más chicas y las del interior, como las prepagas. En general, la mayoría de las prepagas, sobre todo las más chicas. Con lo cual, digamos, vos no podés soslayar al sector prestacional privado en cualquier ecuación sobre la reforma sanitaria. Y además ha sido un sector que viene sufriendo de manera brutal desde la crisis de convertibilidad, en la cual, digamos, se fueron pedaleando, te diría yo, decretos dentro de la emergencia sanitaria año a año, desde el 2001 en adelante, con exenciones, digamos, impositivas, diferimiento de aportes, en fin, cosas que le permitieran navegar por arriba de la línea de flotación. Pero claro, siempre estuvieron problemas. De hecho, han cerrado una enorme cantidad de clínicas pequeñas, sobre todo en el interior, en los últimos años. Ahora, la pandemia los terminó de liquidar, porque hubo una caída brutal de las prestaciones, producto de la pandemia, de la reorientación de los servicios de salud a la atención del COVID, del miedo de la gente a ir a los hospitales, a los sanatorios, digamos, por múltiples razones, las barreras que hubo para la atención, hicieron que hubiera una caída brutal de las prestaciones. A eso sumale que no se actualizaron adecuadamente los aranceles, de los cuales viven los sanatorios y clínicas privadas. Es un golpe brutal del cual están en la lona, tratando de levantarse ahora, pero en la lona. O sea, es un sector, yo te diría que dentro de toda la cadena de valor del sistema de salud, es el eslabón más débil, el que está, digamos, claramente con seria peligro de romperse. Pasamos del sector prestador al financiador, prepagas, 10-12% de la cobertura total del país, principalmente en Capital y Gran Buenos Aires. Tenemos un espacio de cobertura donde la seguridad social y las prepagas van jugando entre ellas en función de los traspasos que permite la norma de la superintendencia. ¿Cómo ves vos el rol que juegan las prepagas a futuro y qué pensás de la ley de prepagas de hace ya 10 años? Básicamente, digamos, si uno considera los 6-7 millones de beneficiarios de las empresas de medicina prepaga, 2/3 partes provienen de la desregulación de la seguridad social. O sea que por lo menos 4 millones y pico vienen de se cambiaron de obra social nacional en base a la desregulación, al decreto de desregulación. Muchas de ellas se cambiaron, sobre todo los salarios más altos, lo cual hay un descreme muy claro, digamos, entre las obras sociales. Se pasan con sus aportes, con entre el 80 y el 85% de sus aportes a otra obra social, muchas de ellas conveniadas con una empresa de medicina prepaga. Esa obra social, que en muchos casos es un sello de goma, ¿sí? Capitanes de Ultramar y OSDE, para mencionarte un ejemplo, se quedan con un porcentaje, 7 a 10% de todo el aporte, sí. Y el resto pasa a la prepaga que administra los servicios. En realidad, la persona recibe y el grupo familiar recibe las prestaciones de la prepaga. Muchas veces tiene que pagar, digamos, una cuota suplementaria para
porque no le alcanza con lo que el aporte para cubrir las prestaciones y la cuota de la prepaga. Entonces, ese es el esquema que hoy existe. Lo importante acá es reconocer que el sector privado crece por default del sector público, es decir, en los países que tienen un sector público robusto y fuerte, habitualmente el sector privado es muy pequeño. Si vos ves la mayoría de los países desarrollados, saquemos el ejemplo de Estados Unidos o de Suiza, la mayoría de los países europeos, Canadá, Australia, etcétera, tienen el sector público, el sector privado muy pequeño y es suplementario en general. Así que claramente, digamos, hoy el sector privado, digamos, financiador, fundamentalmente existe en función de, yo te diría mayoritariamente, de la desregulación de la seguridad social. Pero entonces, por eso, la ley de prepagas los obliga a cumplir, por ejemplo, con el programa médico obligatorio, al igual que las obras sociales nacionales. Y básicamente eliminó la letra chica, que eran las carencias, preexistencias, exclusiones, que en muchos casos hacían que hubiera una selección, digamos, de la población que entraba a las prepagas, y que eso por ahí perjudicaba a aquellos que necesitaran más los servicios. La realidad también es que, digamos, el problema es que las prepagas dentro de la regulación de esa ley tienen que mostrar su estructura de costos para poder aumentar la cuota, lo cual se ha hecho muy engorroso, eso lo hace la superintendencia, y finalmente fueron barreras que se hicieron para que no pudieran actualizar la cuota en función de un país que tiene inflación crónica, desde la caída de la convertibilidad en adelante, pero por otro lado tiene un importantísimo incremento de los gastos en salud producto de la innovación tecnológica en buena medida, con nuevas coberturas que habitualmente no son reconocidas, con lo cual el problema es que en la medida que, como decía antes, no exista, digamos, una agencia o un órgano que pueda de alguna manera ejercer la regulación de las políticas de cobertura, se ven muy perjudicadas. Porque no pueden aumentar las cuotas, por ejemplo, a la población de acuerdo a la inflación, en salud, etcétera, y por el otro lado tienen enormes barreras. Nosotros sacamos en nuestra gestión una de las barreras que tenían, que era, además de la autorización de la superintendencia, tenían que pedir autorización de la Secretaría de Comercio. Bueno, eso nosotros lo sacamos, pero hoy también es un sector que está amenazado. Me gustaría que hablemos un poquito de alto costo. En términos de convergencia eventual a un sistema más, una cobertura universal, un modelo más asociado, menos segmentado, la idea de el sistema único de reintegro de las obras sociales puede ser parte de un modelo generalizable. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Cómo pudiste avanzar en eso? ¿Pensaste en esa dirección durante tu gestión? Nosotros tenemos tres cosas, te diría, de nuestra gestión. Una era la promoción de la agencia, proyecto que quedó a mitad de camino. Sí. Digo a mitad de camino porque nosotros dentro del Ministerio creamos una comisión que se llama CONETEC, Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías, que funcionaba como una suerte de prototipo de la futura agencia, donde, ojo, estaban invitados todos los sectores, el sector público, la seguridad social, el sector privado, PAMI, en fin, un organismo técnico que recomendara, digamos, coberturas, sobre todo de medicamentos de alto precio. Pero claro, no tenía la fuerza normativa que puede tener una ley y la creación de una agencia, era una resolución del Ministerio. Algo hicimos. Pero la agencia quedó a mitad de camino y ahora entiendo que habría que desempolvarlo, porque me parece que no está ni siquiera en la mira de este gobierno. Ese es el primer punto y eso es crítico en la sustentabilidad a corto plazo y mediano plazo del sistema de salud. Lo segundo que hicimos fue estas estrategias de compras consolidadas, innovación en la política de compras, que yo creo que en un sistema segmentado como el que tenemos en nuestro país, bueno, una estrategia puede ser juntemos a todos los actores, compremos, digamos, que no compre cada uno por separado medicamentos de alto precio, sino que hagamos una política integrada y articulada de negociación con los laboratorios, de licitaciones públicas, precios máximos, en fin, lo que hacen todos los países desarrollados en el mundo, lo que hacen los países de OCDE, por ejemplo. Bueno, eso lo hicimos, te contaba, digamos, tuvimos una experiencia muy exitosa con licitación de medicamentos oncológicos.
Y yo te diría que la tercera fue comenzar a pensar, a diseñar una política de fijación de precios de medicamentos. Esto es algo que se está haciendo en muchos países de la región y en todos los países europeos, de nuevo, todos los países de OCDE. Por ejemplo, precios de referencia externos, para saber, digamos, una vez que vos aprobás un nuevo medicamento que registrás, bueno, ¿a qué precio lo vas a registrar? ¿Cuál es el precio máximo? Esto me parece, no esto que es China, Unión Soviética, comunismo, esto es lo que hacen todos los países europeos. Entonces, bueno, debe ser uno de los pocos países en el mundo que no tienen ninguna política de regulación de precios de medicamentos. No de medicamentos de alto precio, de nada. ¿Y por qué es esto? Además tiene una fuerte industria nacional, pero yo creo que se puede avanzar claramente al respecto. O sea, no veo que haya mayor problema, más allá de que obviamente pisás algunos callos, pero seguro que se puede, digamos, avanzar en ese sentido. Pero bueno, nada, yo te diría que son si yo tuviera hoy, bueno, una es la agencia, otras son las políticas de compra de los actores públicos y la otra es una política de fijación de precios. Por supuesto que hay otras cosas, por ejemplo, hay países como Uruguay que tienen un Fondo Nacional de Recursos, sí. Está Chile que tiene la ley Ricarte Soto, digamos, tiene un fondo de compras que depende del Congreso para medicamentos de alto precio. No hay que reinventar la rueda, existen otras experiencias de fondos para el manejo y para la gestión de compra de medicamentos de alto precio o tecnologías de alto precio. Bien. Vamos a futuro, pensemos, ¿no? ¿Qué querríamos hacer? ¿Qué pondríamos en una agenda? Hay algunos temas que salieron a lo largo de la conversa, el tema de alto costo, de alto precio, el tema de coordinación nación-provincias, el tema de las obras sociales y lo que vos planteás del PAMI volviendo a las fuentes y una racionalización del sistema de obras sociales, el tema de la agencia claramente, que está en el centro de la agenda. De estas cosas, ¿vos incluirías todas en una movida hacia un nuevo sistema de salud? ¿Hay algo que pondrías primero? ¿Hay algo que no mencioné y que vos priorizarías? Mira, cuando nosotros estuvimos en la gestión, pusimos 3 grandes objetivos. Una era la expansión de la cobertura universal, digamos, pasar de una cobertura nominal como existe en la Argentina, donde en teoría todos tenemos derecho a recibir atención en cualquier efector público, pero eso no necesariamente implica atención de calidad, atención equitativa, eficiente, etc. No es lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia, en alguna provincia del norte. El segundo objetivo fue políticas de cobertura y de fijación de precios, digamos, de medicamentos y de dispositivos y de tecnologías, que es lo de la agencia, política de fijación de precios, compras consolidadas. Y la tercera fue el problema de lo que es una epidemia que nos va a afectar, que afecta a la agenda futura de la Argentina, que es la obesidad infantil. Digamos, el foco en las enfermedades crónicas y sobre todo en tratar de comenzar a trabajar en estrategias fuertes de prevención de la obesidad infantil, porque eso sí va a condicionar, yo creo, no solamente los problemas, chicos que pierden oportunidades y que van a tener cáncer o van a tener enfermedad cardiovascular mayor riesgo, sino condiciona también el desarrollo económico, el desarrollo social del país. Pensando en estos chicos cuando sean adultos. Sí. Y bueno, yo creo que eso es algo que también eso estaba en el radar de la agenda y yo no bajaría esos temas, para mí siguen siendo prioritarios. Por supuesto que ahora se ha incorporado un tema que yo creo que es global, nos ha afectado, que es cómo prepararse para futuras pandemias, para futuras catástrofes sanitarias como las que hemos tenido, que claramente ahora tiene que ser otro tema de agenda. Socios, instituciones socias o espacios socios para este proceso de reforma. ¿Dónde ves que uno pueda apoyarse en la coordinación entre sistema público, obras sociales? Mira, yo creo que tienen que estar todos los actores. Todos los actores tienen que estar, digamos, no, como te decía, creo que al principio, esto no es cuestión de una persona, de un partido, en un término de gobierno. Estos son uno de los temas de reformas estructurales, digamos, que probablemente lleven, no sé, una década, por decir algo.
tanto con la reforma laboral, previsional, tributaria, educativa. O sea, no es que la reforma sanitaria está aislada, digamos, de todo un proceso de cambio que el país necesita y que si no lo hacemos, digamos, vamos a seguir en este rumbo de decadencia. Yo creo que hoy el sistema de salud es insustentable en el cortísimo plazo, si no se hace algo. Lo que vamos a ver es un deterioro progresivo de la calidad de atención, digamos, que va a impactar sobre la población, digamos, definitivamente. Me parece que hay que lograr, digamos, que todos los actores nos pongamos de acuerdo en algunos denominadores comunes y trabajemos junto a los partidos políticos en el Congreso para hacer las reformas que son necesarias. A mí me parece que en este nuevo contexto todavía está la grieta y es muy complicado todo, pero en este equilibrio de fuerzas que ahora se llegó en el Congreso, me parece que es una oportunidad que por ahí se abre para empezar a discutir temas en el largo plazo. Me parece genial. Bueno, te agradezco un montón, Dolphy. Un gustazo, como siempre.